Hola, ¿esto funciona? Yo me voy a sentar por aquí, que yo estar ahí sentado ahí. Yo me siento en la mesa. Estoy mejor. Yo es que me crié con Barrio Sésamo y todavía lo de Coco no lo he superado. No, con este está... Bueno, sí. No, mejor este, que así toco por aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido a la charla. ¿Cuántos habéis estado conmigo en alguna charla alguna vez? Oye, Chema, una cosa que no he hecho que ha sido presentarte en detalle. Si quieres lo hago en un minuto y así se sitúa a todo el mundo que tú eres un tío importante en esta historia, ¿no? O sea, Chema Alonso, leo su currículum más en detalle, que es... Chema Alonso ahora mismo es CEO de Eleven Paths. Eleven Paths es una compañía de telefónica digital que nace bajo el concepto de laboratorio de innovación con la intención de cambiar radicalmente el proceso de desarrollo de productos y servicios del área de seguridad en Telefónica. Pues bien, Chema Alonso tiene una historia previa anterior a Telefónica muy intensa. Chema Alonso es líder mundial, sin lugar a dudas, en seguridad informática y en la red, en seguridad en la red. Es conocido y respetado hacker, con presencia regular en los más importantes foros internacionales especializados, incluyendo el que conocéis todos, que se llama Black Hat. Hace 14 años fundó Informática 64, que es la semilla de la actual Eleven Paths, de la que ahora es consejero delegado, para dar consultoría y servicios de seguridad. De su trabajo en Informática 64 han nacido muchos productos, ahora populares a lo largo y ancho del planeta. Mantiene un blog que yo recomiendo, que se llama Un informático en el lado del mal, que os recomiendo, insisto, y en el que aborda asuntos más actuales y relevantes respecto del mundo de la seguridad informática y del hacking. Es desde 2010 máster en seguridad por la Universidad Oberta de Cataluña. Es además doctor en informática. Y dentro de su trabajo divulgativo, además de dar conferencias en el mundo entero, participa como colaborador en medios, tanto de radio como en televisión o en la prensa. Así que, Chema, ahora sí, cuando tú quieras. Todo eso es casi verdad. Yo estudié el máster en la Rey Juan Carlos, no en la Oberta. En la Oberta soy profesor del máster y también estoy en la Universidad Europea de Madrid de director del máster de seguridad. Y aparte de eso soy guapo y simpático, pero bueno, eso ya lo veis, o sea que no hace falta que lo diga. Bueno, para los que no me conozcáis, yo me dedico al mundo de la seguridad desde hace mucho tiempo, desde hace 14 años y bueno, en el tema que voy a hablar hoy no es un tema técnico, no voy a hacer demos de hacking, simplemente he querido recopilar, para los que no estéis más avezados en el tema del ciberespionaje y la ciberseguridad, pues una serie de incidentes que en los últimos tiempos han tenido mucho impacto en el mundo actual y que son de especial relevancia. Supongo que todos estaréis más o menos al día de que pasó algo con Wikileaks. ¿Sí? Que un tipo metió un DVD de Lady Gaga, grabó todos los cables de todas las embajadas americanas, se lo metió en el Dixman y salió cantando como si fuera escuchando a Lady Gaga y se llevaba todos los documentos. ¿Os suena? ¿Sí? Julian Assange, que está de vacaciones en Ecuador, una zona muy pequeñita de Ecuador, pero está en Ecuador. ¿Vale? ¿A todos os suena el caso de Edward Snowden? ¿Sí? Que está ahora en las noticias, la NSA te espía. Es muy gracioso porque cuando llamas al contestador al teléfono de la NSA sale un mensaje que dice: esta llamada puede ser grabada. Es muy divertido. Bueno, pues aparte de eso que ha salido en los medios de comunicación, ha habido previamente un montón de incidentes de ciberseguridad y ciberespionaje que yo he querido recoger aquí porque no es algo nuevo. Todo el mundo sabíamos que lo que ahora estamos conociendo por el Washington Post, por The Guardian o por Der Spiegel, con las revelaciones de Edward Snowden y los documentos filtrados de la NSA, pues sabíamos que más o menos estaba pasando, pero no con tal virulencia como estamos pudiendo comprobar, ¿no? Quizás, para empezar, yo tengo esta frase que me gusta mucho de Albert Einstein, que decía que no sabía cómo iba a ser las armas de la Tercera Guerra Mundial, pero que las de la Cuarta iban a ser con palos y piedras. Pues bueno, los de la Tercera Guerra Mundial, ya os digo yo, que es Internet y con smartphones, como se está librando, porque hace muchos años hace ya bastantes años que el mundo está en guerra en Internet, ¿vale? Esto, ¿quién no lo sabía? ¿Vale? Pues el mundo está en guerra en Internet hace ya bastante tiempo y todos los países, menos España somos buenos, pues están viendo las posibilidades que oferta un medio como Internet, donde puedes realizar operaciones de ataque negando que son tuyas, donde no tienes un coste político en vidas porque no estás enviando personas a la guerra que pueden venir en ataúdes, y es mucho más fácil para las personas que están controlando eso realizar ese tipo de operaciones en Internet. Así que durante muchos años lo estamos viendo. Primero voy a contar
una serie de incidentes previos a lo que conocemos ahora de Edward Snowden y lo que es casi los albores del ciberespionaje. ¿Cuántos conocéis la Operación Aurora? ¿Cuántos no conocéis la Operación Aurora? Vale, la Operación Aurora fue el primer detonante de que esto de países espiando pues podía ser algo muy común y muy habitual. Esto se llama la Operación Aurora porque el programita que utilizaron para espiar a una empresa americana, en el código fuente, en los metadatos, en las cadenas, se podía leer algo como esto, que es F2./Aurora SRC Aurora BNC, ¿no? Era un programa que se estaba trabajando y que se estaba programando. De este programa no había ninguna información en Internet, por supuesto, y además, analizando el código, se veía que utilizaba algoritmos de código de redundancia cíclica, en este caso. Este era el algoritmo que utilizaba de código de redundancia cíclica, del que solo había información en chino. Así que dijeron, esto, el que lo ha hecho, ¿sabe chino o es chino? ¿Vale? Este malware se encontró, este programa de espionaje se encontró dentro de los servidores de Google en China, ¿vale? Y lo que dijeron los responsables de Google es, los chinos nos están robando toda la tecnología que estamos creando. De hecho, llegaron hasta apuntar a un edificio, a un instituto, donde decían que estaban los equipos que estaban trabajando en esta operación. Esto fue muy, muy popular, llegó a las noticias. Google abandonó China, dejó de servir páginas web desde el dominio de China, se fue a hablar con Obama, y Obama en ese momento tenía un problemilla con las subprimes y dijo, mira, vamos a dejar esto y pelillos a la mar, ¿no? Recordaréis todo esto porque fue en el momento en el que Google públicamente dijo que le iba a entregar a sus empleados Mac, ya que les habían metido el malware por un fallo en Windows no parcheado. Bueno, esto fue como el origen del ciberespionaje. Empezamos a utilizar el término APT, de Advanced Persistent Threat, amenaza persistente avanzada, es decir, ya no es que un día estés bien y te protejas, no, es que a lo largo del tiempo te van a estar atacando constantemente, y no te va a estar atacando un cualquiera, te va a estar atacando gente con mucho talento o con mucho dinero para contratar talento, y que va a estar esperando a que tú cometas el fallo, ¿no? Después de esto, el presidente de Google, Eric Schmidt, llegó en un libro que se publicó, a decir esto de China es la potencia más peligrosa de toda la Tierra, ¿no? Los chinos son los malos. ¿Os quedáis con la idea? Chinos malos. Cuando se habla de espionaje a Internet, chino malo. Eso siempre ha sido así. De hecho, durante bastante tiempo, y antes de que conociéramos las filtraciones de la NSA, todo lo que ha hecho Estados Unidos ha sido apuntar a China sistemáticamente con un montón de documentos que os voy a poner. Quizá el exponente más grande de un atentado militar o de una operación militar contra un país es la operación Stuxnet. ¿Cuántos no conocéis la operación Stuxnet? Por favor, abandonar la sala. Bueno, la operación Stuxnet es algo histórico dentro del mundo de Internet. Se produjo contra una central nuclear iraní, ¿vale? En este caso, el gobierno iraní estaba enriqueciendo uranio y, como sabéis, la comunidad internacional dijo que no lo hicieran, y no se sabe quién, pero todo el mundo apunta a que fueron los americanos con los israelitas, y así lo ha dicho el Wall Street Journal con un montón de información diciendo que era una operación que empezó George Bush y que continuó Obama. Pues lo que hicieron fue crear un programita especial, una ciberarma. Se llaman ciberarmas porque son de un único uso, ¿vale? Es decir, una vez que se lanzan y se ejecutan, ya no la vas a poder utilizar más veces porque tiene un objetivo claro, que era un pendrive. Hicieron un pendrive y lo hicieron en pendrive porque los ordenadores de la central nuclear iraní no estaban conectados a Internet. Entonces, no puedes llegar por el cable, necesitas llegar por otra conexión, en este caso el pendrive. Lo que hicieron fue algo tan sencillo como encontrar 4 fallos de seguridad no conocidos por nadie en el resto del mundo, que evidentemente o los descubrieron porque tienen mucho talento o los compraron con mucho dinero a gente que tenía mucho talento, y lo que hacía ese pendrive era, cada vez que lo pinchabas en un equipo, lo infectaba. Conseguía primero ejecución de código, es decir, que se ejecutara. En segundo lugar, conseguía elevación de privilegios para ponerse como administrador del equipo, y después preguntaba, hola, buenas, ¿eres tú por casualidad un ordenador de una central nuclear iraní? Algo así como, Alhamagla, y si el otro decía no,
lo único que hacía es quedarse residente y esperar a infectar cualquier otro pendrive que se pinchara en el equipo. ¿Vale? Esto fue creciendo hasta que uno de esos miles y miles de millones de pendrive infectados por todo el mundo, este es un gráfico de hasta dónde llegó, ahí lo tenéis por países, como veis los países más infectados son Irán y la India, donde se hablan de miles de copias descubiertas. Pues cuando llegó a ese punto dijo, muy bien, desde el ordenador central, ya desde la central iraní, no hizo algo muy evidente, no cogió y manipuló datos en el ordenador, ni no. Algo mucho más sutil. Lo que hizo fue manipular los decimales de los sensores que controlaban la estabilización del sistema SCADA. Sabéis que el sistema SCADA lo que hace es darte una visualización de cómo se encuentra tu central para que el operador tome las decisiones. Al modificar los decimales con valores erróneos, lo que sucedía es que el sistema no convergía hacia un estado estable y el operador al final se asustó, pegaron el botonazo a los sistemas de seguridad y se cepillaron toda la producción de la central nuclear. 30 años tienen que esperar para que puedan volver a utilizarse la central nuclear. Todo con un pendrive. Y además durante años puedes negar que has sido tú el que lo has hecho. Tiempo después, cuando ya se había descubierto que lo de Stuxnet y se había analizado el código correctamente que había sido utilizado en ese pendrive, se empezaron a encontrar otras muestras de software malicioso que se llamaron Duku y Flame, muy curiosas. Estas muestras resulta que habían estado circulando durante años por todos los ordenadores del mundo. Ningún anti-malware había sido capaz de detectarlo y su única misión era recoger todos los documentos que había en todos los ordenadores del planeta. Fotografías, archivos doc, PDF, lo que quisierais. Todos los documentos que había en el mundo. De hecho, para conseguir que uno fuera especialmente robusto y que ningún anti-malware, ningún antivirus de tu ordenador lo detectaran, lo que hicieron fue generar una colisión al certificado digital que utilizaba Microsoft para firmar las licencias del Terminal Services, de tal manera que firmaron el malware como si fuera de Microsoft. Y por supuesto, ningún antivirus del planeta tiene lo que hay que tener para coger un fichero firmado por Microsoft y decir, es malware. Así que ese fichero estuvo campando por todo el mundo, ese malware, recogiendo todos los datos, hasta que caducó el certificado digital, ¿vale? Es decir, llegó al final de su vida útil, ¿vale? Esta idea de espiar por todo el mundo, en Duku y en Flame nunca se ha sabido quién estaba detrás de ello, pero por supuesto tenía que ser una organización lo suficientemente grande y lo suficientemente oculta como para que para ellos fuera valiosa la información, porque jamás intentaron vender esos documentos, jamás se sabe qué se quiso hacer con esos documentos robados, solo se sabe que se los llevaron, pero no se sabe lo que se hizo. En el mundo del crimen ha habido otros grupos criminales que han intentado hacer algo similares. Esto, por ejemplo, la operación Red October y la operación Net Traveler, que no sé si la tengo un poquito más adelante, aquí está, son grupos criminales que funcionan como crimen como un servicio. Ellos roban documentos de todo el mundo y lo que hacen es, al criminal que quiere, le ofertan un buscador para que busque por los documentos que han robado, ¿vale? Entre otros, el caso de la operación Red October buscaba unos ficheritos muy peculiares que estaban firmados, que eran de formato AZIP Cryptofiler, que es el formato criptográfico que utiliza la OTAN en los documentos internos. Es decir, que estos tipos sabían exactamente qué es lo que iban buscando para sacar dinero de los documentos que robaran, ¿vale? En el caso de China, a principios de este año, hubo un informe hecho por una organización, no directamente del gobierno americano, sino una empresa de inteligencia que vende inteligencia al gobierno americano, que el informe se llama APT-1, que es como denominan a una unidad del gobierno chino, y lo que han estado haciendo esta empresa ha sido monitorizar este grupo, que como veis lo pintan dentro de la estructura jerárquica del ejército, que es la unidad 61398, y lo que se supone que ha estado haciendo es colándose dentro de las industrias de los principales países del primer mundo para robar
inteligencia, robar pues documentos de las industrias petrolíferas, de las eléctricas, del gobierno, de banca, etcétera. Todo esto lo ha hecho simplemente para conseguir inteligencia y apuntan en el informe a que fue todo una operación del gobierno chino que sigue en curso. De hecho, lo que hicieron con este informe fue generar una serie de lo que ellos llaman indicadores. Y los indicadores no son nada más que URLs, hashes de ficheros o binarios de programas que debes comprobar si han pasado por tu servidor proxy, están en tu almacén de ficheros, si los tienes en tu equipo, si los tienes en los logs de tus servidores, etcétera. Porque si los tienes, es que en tu empresa también han estado. Este tipo de operaciones se han ido publicando en diferentes países. Hay otro grupo de inteligencia, otra empresa publicó lo que ellos llaman la Operación Hanover, que es un grupo del gobierno indio que está haciendo exactamente lo mismo que el caso del grupo APT-1. Estos dos informes, quiero que os quede claro, fueron publicados por empresas afines al gobierno americano. Y como veis, hasta este momento, los malos son los otros. Todos lo veis, ¿no? Los malos son los otros. Los americanos no han hecho nada malo. Los malos son los otros. Un caso muy curioso fue en Georgia este año, en noviembre del año pasado, en Georgia ya hace un año, que denunciaron que estaban siendo espiados por el gobierno ruso. Y para demostrarlo hicieron una cosa muy curiosa. El espía ruso, o el que llevaba la operación del gobierno ruso para colarse, lo que había utilizado es un fallo de seguridad en un documento PDF, en el programa PDF. Entonces había enviado un fichero PDF haciendo un ataque dirigido a miembros del ministerio, alguien lo abrió, se ejecutó el programa, troyanizaron el equipo y a partir de ese momento se expandió por la red robando documentos. Cuando se dieron cuenta de que estaban saliendo los documentos de la red, lo que hicieron fue poner una trampa. Cogieron el troyano, localizaron el archivo PDF que había utilizado para el ataque y lo modificaron. Y se lo pusieron como un documento señuelo al espía con algo como top secret. Cuando llegó y el espía se llevó ese documento, al abrirlo en su ordenador, lo que habían hecho los del gobierno de Georgia era modificar el troyano para activarle la webcam y grabarle en cámara. Y ese que veis ahí es la grabación del espía grabado por su propio troyano, ¿vale? Que es la operación. Otra de las operaciones curiosas es con los ataques al Tíbet. Sabéis que China está un poco enfadado con el Tíbet desde hace bastante tiempo y el Dalai Lama es uno de sus objetivos. El Dalai Lama, por seguridad, utiliza ese sistema operativo que todos veis ahí. ¿Sabéis cuál es? Lo veis, ¿no? Bueno, es público que el Dalai Lama utiliza Mac y que toda la gente de su alrededor utiliza Mac. Durante el año pasado, todas las páginas del gobierno de Tíbet y todos los miembros que trabajan en la administración de Tíbet estuvieron recibiendo correos electrónicos, campañas de spam, que llevaban documentos adjuntos con fotografías del grupo, como veis aquí, donde aparecen todos estos tan chulos. ¡Uy! ¡No! Y todos estos programitas que aparecían eran todos hablando del Tíbet, reuniones del Tíbet, notas de prensa del Tíbet, cosas de información interna, pero por debajo iban preparados con malware pensado única y exclusivamente para atacar a equipos Mac OS X. Es decir, que han estado atacándolo de forma directa. Y por supuesto, cuando ha llegado este año y se han filtrado las revelaciones de Edward Snowden, pues todo esto se ha ido al garete. ¿Cuántos estáis al día de lo que se ha filtrado de los documentos de la NSA? Bueno, todo esto empieza porque un técnico, un administrador de sistemas que trabaja en el gobierno de Estados Unidos, pues un día decide que las prácticas que hace la NSA son abusivas. La NSA es la National Security Agency, la Agencia de Seguridad Nacional Americana, y decide recoger todos los documentos que él cree que aportan valor para que la opinión pública sepa lo que se está haciendo y se los lleva. Como es el administrador de uno de los sistemas, tiene privilegios para acampar por toda la red, se lleva todo y se pira a Hong Kong con ellos. Y prepara una campaña de publicación de toda esta información. En el caso de Wikileaks, que todos recordaréis de Wikileaks, lo que la mayoría recordáis es el drama de Julian Assange y de Wikileaks, pero prácticamente ninguno de vosotros os acordáis de lo que se publicó.
¿O cuántos sois capaces de decirme 5 cosas que se publicaron con Wikileaks? Sí, pero ¿cuántos casos, escándalos en los cables sois capaces de recordar? En el caso de Wikileaks tuvieron un problema. Julian Assange no controló la publicación de la información y al final lo publicaron todo, del tirón. Y pasó, y ya está. En este caso, con la experiencia de Wikileaks, lo que decidieron es publicarlo semana a semana. Entonces se han elegido diferentes periódicos de todo el mundo, uno el Der Spiegel en Alemania, el Guardian en Inglaterra y el Washington Post en Estados Unidos. Y lo que hacen es que cada semana esos periódicos publican una cosa, un nuevo tema de los documentos filtrados, y no publican nada más durante el resto de semana y solo se dedican a analizar lo que se ha publicado el domingo. Y todos los domingos, desde el mes de junio, tenemos una nueva revelación de los documentos de la NSA, ¿vale? Empezamos oyendo que las empresas americanas como Verizon y AT&T estaban pasando todos los documentos, toda la relación de llamadas que se estaban produciendo desde sus compañías, los famosos metadatos, que no es nada más qué número de teléfono llama, a qué número de teléfono llama, a qué hora, en qué lugar, desde qué ciudad, dónde está el destinatario, cuánto dura la llamada, etcétera. ¿Vale? Esto fue un escándalo y fue el primer escándalo. Después se publicó que hay un programa del gobierno de Estados Unidos que se llama Prisma, el PRISM, que recoge datos de todas las empresas tecnológicas americanas y que se los entrega y ellos los analizan. Cosas como tus correos de Hotmail, tus datos de Facebook, tus mensajes que envías por eMessage, cualquier cosa que tenga que ver con empresas americanas. No olvidéis que Apple, Microsoft, Google, Facebook y casi cualquiera que se os ocurra son empresas americanas sometidas a la legislación americana. Por el hecho de ser de Internet no hay una legislación mundial de Internet, hay una legislación americana y como tal la tienen que cumplir. Y en Estados Unidos, después del 11M, se presentó una cosa que es la famosa Acta de Patriotismo y que tiene un apartado que se llama FISA, que es el Foreign Intelligence Surveillance Act, que permite a la NSA espiar a cualquier ciudadano del mundo sin pedir una orden judicial, simplemente diciendo no es americano o está fuera de España, como por ejemplo nuestro presidente del gobierno. No necesitan ni pedir una orden judicial, no es un ciudadano americano, la acabamos de ver en la tele, que está en la Moncloa con su iPad. Mira, tiene un iPad es de Apple, el backup del iPad se hace en la nube está en Apple, qué bien, que podemos consultar lo que queramos. ¿Vale? ¿Lo habéis cogido? ¿Vale? Bueno, después de eso se publicó que, claro, Estados Unidos tiene las tecnológicas, pero ¿qué hacen países como Inglaterra? Inglaterra no tiene Apple ni tiene Microsoft. ¿Qué van a hacer los aliados de la NSA, el Global Communication Headquarters? Bueno, pues el equivalente a la NSA en Inglaterra dice, ya que nosotros no tenemos Facebook, vamos a aprovechar que el 80% del tráfico que conecta a Europa y Estados Unidos pasa por unos cables muy gordos que están aquí en Londres. Y entonces vamos a pincharlos a la vieja usanza, ¿vale? Metemos equipos DPI, de Deep Packet Inspection, y cogemos todo el tráfico y lo recolectamos, ¿vale? Ese tráfico lo metemos en algún sistema de data mining, como es el famoso XKeyscore, que es otra de las filtraciones que se publicó más adelante, donde se podía ver que tienen un sistema de data mining con servidores recogidos por todo el mundo. ¿Alguien se ha dado cuenta que hay uno en España? ¿Vale? Que se están recogiendo datos de todo el mundo, donde cosas que no vayan sin cifrar, por ejemplo, el correo electrónico, los datos que salen de la VPN, cada vez que navegas por Google, haces una búsqueda en Bing, etcétera, acaban ahí, ¿vale? Claro, el mundo le decía, vete a la criptografía, no, hay que utilizar criptografía. No pasa nada. Lo último que se ha sabido es que ellos tienen un programa que se llama Bull Run, o el toro a la carrera, ¿no? Donde se dedican a recoger todas las claves criptográficas del mundo, ¿vale? De tal manera que si te estás conectando a un servidor que está firmado digitalmente por una entidad certificadora, bueno, pues si la entidad certificadora es americana, por ejemplo, como VeriSign, empresa que tiene el 70% de las claves criptográficas del mundo, pues como está sometida a la ley americana y por tanto al Acta de Patriotismo y al FISA, pues entonces le entrega las claves. Y si no, y si son externas, pues esta es una de las diapositivas internas donde hablan de esto, y había otra, no la tengo aquí, pero hay otra diapositiva en la que ponía, es un programa muy frágil y tal, y si necesitas una clave, pide la clave, pero no preguntes de dónde viene.
¿vale? Porque lo que se ha visto es que utilizaban ataques dirigidos para colarse dentro de las empresas. ¿Cuál ha sido otra de las filtraciones? Pues que tienen un programa para conectarse dentro de las organizaciones, pero no a los servidores, sino a los routers, a los switches, a las cámaras de videoconferencia, etcétera. ¿Por qué? Pues porque estas cámaras no tienen antivirus, no están monitorizadas correctamente, no se les ponen anti-firewall, no se actualizan, etcétera. Y lo peor que se ha sabido después, que ha sido la filtración de la semana pasada, esto es como buscan a la gente, es que para conseguir que el programa de ruptura criptográfica fuera a largo plazo, pues han metido a expertos en los comités de estandarización de los nuevos algoritmos criptográficos para que de base el estándar tenga derivaciones que provoquen errores y les permita craquearlo. Es decir, que han ido a la raíz, es decir, han metido a los expertos en criptografía en los comités y desde que nace el estándar ya nace controlado. Así que, bueno, ya sabéis, esto es como el Big Brother que dice todo el mundo, que todo lo que queráis hacer en Internet está monitorizado y la única solución para arreglar esto, pues no se sabe. Los americanos tienen una frase que es esta que a mí me gusta, ¿no? Que si te gastan más dinero en café que en seguridad, vas a ser hackeado sí o sí. Pues bueno, pues la realidad es que va a ser así. De hecho, ellos presentaron al Congreso este documento en el que hablaban de cuánta pasta necesitaban para seguridad y bueno, los números son asombrosos, está publicado en Internet y los podéis ver. Una de las cosas que nos ha venido bien para sacar toda esta información es que a principios de año hubo una congelación de los presupuestos en Estados Unidos, no sé si os acordáis, republicanos y demócratas no llegaban a un acuerdo y entonces como les iban a recortar, los militares, para que no les recortaran, empezaron a publicar un montón de documentos con un montón de datos diciendo que malos son los chinos y necesitamos más dinero. Y nada más, ya con esto termino. Muchas gracias.